Somos pureza. Somos salud. Somos sostenibilidad. Somos parte de ti. Emaxa, el agua que somos. Corrían los meses de febrero y marzo del año 2020. Hacer vida normal era lógico y hasta normal. El día a día se alimenta de retos, ilusiones, oportunidades, encuentros, reuniones, citas, un café en el bar de turno. Momentos que camino de 1 año y medio desde la llegada de la pandemia del coronavirus se van recuperando con el paso de las semanas y el avance de la campaña de vacunación contra el virus SARS-CoV-2. Pero si echamos la mirada hacia atrás, todos tenemos en nuestra cabeza la imagen de los supermercados y grandes almacenes en los que comprar un pack de papel higiénico se convirtió en misión imposible. La irrupción del coronavirus y el confinamiento cogió a toda la población por sorpresa. De repente las colas en los supermercados para hacer acopio de todo tipo de productos se podían ver con facilidad y el papel de celulosa empezaba a brillar por su ausencia. Garantizar la seguridad y la salud de los cordobeses en un momento excepcional era un objetivo común de la sociedad y de las instituciones. Como muestra, hay que viajar al pasado y situarnos en julio de 2020. Nosotros firmamos el 6 de julio de 2020, en plena pandemia, firmamos un acuerdo, en mi opinión, histórico, a 3 bandas, con la Universidad de Córdoba y liderado, como tú bien dices, por la Junta de Andalucía y con el Ayuntamiento de Córdoba a través de su sociedad municipal Emaxa, en el cual nosotros firmamos ese convenio para buscar material genético causante del COVID en las aguas residuales de nuestra ciudad. La fecha no es baladí, estamos hablando del mes de julio, que es uno de los momentos más importantes de la pandemia, donde se produce ese gran pico de contagio que puede producir directamente muchas situaciones de COVID en barrios de la ciudad. Una de las ventajas de este estudio es que permite detectar de manera temprana casos de COVID-19 y, en consecuencia, su posible expansión. Para ser más precisos, lo que se hace es la cuantificación genómica del coronavirus como indicador de alerta temprana en Córdoba.
podemos llegar a incluso poder filtrar directamente con nuestros colectores aquellas zonas de la ciudad que más personas mayores vivan, que tengan centros de residencia de mayores, que tengan hospitales. Podemos llegar hasta casi a última instancia, hasta el edificio, como el otro que dice, podemos tomar muestras. Nosotros entendemos que este acuerdo es pionero y es muy importante para la ciudad de Córdoba, porque más allá de detectar la presencia, como digo, de ese material genético de COVID, lo que está haciendo es poner el foco y poner la alarma temprana dentro de las aguas residuales de Córdoba, de manera que cuando nosotros detectemos en nuestras aguas residuales ese alto índice de COVID, podemos adelantarnos a esos picos o a esos contagios masivos dentro de la ciudad. La puesta en marcha de este proyecto se lleva a cabo tras la firma de un acuerdo entre ambas partes y que se integra dentro de la Red Andaluza de Vigilancia Ambiental de Aguas Residuales. Bueno, no solo a nivel de Córdoba, como conocéis tenemos una red andaluza de vigilancia de aguas residuales con los grandes municipios y aquellos que se quieren ir incorporando, y supone para mí dos puntos importantes. Uno de ellos es el trabajo colaborativo y coordinado con los ayuntamientos y con las empresas, ¿no?, trabajando hacia una nueva vigilancia de salud. Y el segundo, precisamente esto, es que hemos introducido un nuevo elemento de vigilancia de la salud pública en Andalucía, que queremos que se consolide, porque no solo se puede usar para COVID, sino queremos ir ampliando los horizontes que puede tener. Este estudio, que tuvo una primera fase entre julio y septiembre de 2020, va por la segunda en estos momentos. Tras su inicio en otoño, coincidiendo con la segunda ola, en este informe, del que se hace eco Onda Mezquita 7 Televisión, los datos que les vamos a ofrecer corresponden con los del periodo que va del 3 de mayo de este año al día 23 del mismo mes. Pero para comprender el proceso con detalle, es fundamental entender el funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales. Joaquín Aguilar es el jefe de servicio de depuración de Emaxa, la empresa municipal de aguas de Córdoba, alguien que conoce el mecanismo a la perfección. Las depuradoras de aguas residuales convencionales fundamentalmente tienen tres tratamientos. Uno, lo que denominamos nosotros los pretratamientos, que es al principio, que es que quitar las cosas más burdas que trae el agua, las cosas más groseras. Y eso se consigue simplemente interceptando a través de unas rejas que se ponen, y todos los objetos que tengan mayor paso de la separación que hay entre barrotas de las rejas, pues van quedando atrapados. Ahí quedan una cantidad importante de todo tipo de objetos de lo que os podéis imaginar, porque desgraciadamente al alcantarillado llegan muchas cosas que no debían de llegar, ¿eh? Si tuviéramos una educación ambiental correcta no se tirarían tantas cosas, pero desde toallitas, trapos, plásticos varios, colillas, cualquier cosa que nos imaginamos puede llegar ahí. Y ese es el primer gran residuo que se quita cuando el agua llega a la depuradora, las cosas más gruesas. Después quitamos arena y grasa, que son dos compuestos que no nos sirven para el tratamiento biológico que va a ser la depuradora. Las arenas porque son estrictamente minerales, pesan mucho y caen por decantación, y las grasas porque son difícilmente biodegradables y además impiden la oxigenación del agua en un tratamiento posterior. Entonces, lo primero que tenemos que eliminar. Esas tres grandes cosas componen los pretratamientos: eliminar objetos gruesos, arena y grasa. Luego el agua que se le han quitado ya este tipo de lo que es el pretratamiento, se han quitado las cosas más groseras, pasa a lo que es la decantación primaria. El tratamiento primario es simplemente dejar que el agua repose unas 3 horas aproximadamente, para que todo lo que sedimente por gravedad caiga por gravedad al suelo. De esa forma quitamos aproximadamente el 50% de la contaminación, que se elimina formando un residuo que se denominan los fangos primarios, que le damos otro tratamiento. Y el agua que sale con el 50% de la contaminación restante, que es un agua ya, es una contaminación que está disuelta o finamente particulada, es muy difícil de eliminar, a eso lo que le hacemos es darle un tratamiento biológico. Tenemos un cultivo controlado de bacterias que se alimentan de la materia orgánica que tiene el agua. Entonces conseguimos sacar la materia orgánica disuelta, transformarla en biomasa bacteriana y que las bacterias formen colonias unas con otras de millones de bacterias, formando lo que técnicamente lo denominamos flóculos biológicos, que otra vez sedimentamos por gravedad y las eliminamos, y así el agua ya queda limpia por encima del 95% de la contaminación que traía, para poderla entregar a cauce y que no tenga impacto ambiental. Luego quedaría lo que es la línea de fangos, donde todos los fangos que hemos retirado, primarios y secundarios, pues los concentramos un poco más y después los secamos para poder llevarlos
a un tratamiento posterior fuera de la depuradora. Para medir la incidencia numérica del virus, se realizan análisis periódicos de las aguas residuales del término municipal. Pero, ¿cuál es la razón científica para buscar los restos del virus bajo las arquetas o en la estación depuradora de aguas residuales? Tiene una explicación, y es esta. A mediados del año pasado se descubre de que restos del virus del COVID aparecen en las aguas residuales de las personas infectadas. Insisto, restos del virus del COVID. El virus no se transmite por vía hídrica, es decir, el virus no se contamina porque alguien que tenga el virus, las excretas, lleven virus vivos que a su vez puedan infectar a otras personas. Eso no ocurre, el virus no tiene permanencia en las aguas residuales. Lo que sí es cierto es que quedan restos genéticos del virus, restos de ARN del virus quedan en las aguas. Entonces, extraer de las aguas ese ARN, concentrarlo y analizarlo, es un valor bastante indicativo del porcentaje de infección que puede haber en la población de la cuenca de la cual hemos tomado ese agua. Martes, 15 de junio, 11:30 de la mañana. Nos desplazamos al sector sur, donde se encuentra uno de los 12 puntos de muestreo establecidos en la ciudad de Córdoba para que vean un ejemplo sobre cómo es la secuencia completa de la extracción de la muestra de agua. Para que esta estrategia de trabajo sea la correcta, Emaxa hizo varias pruebas hasta que dio con la que se emplea en la actualidad. Lo que estamos haciendo ahora mismo es, empezamos tomando unos puntos determinados y después ya llegamos a un acuerdo con Sanidad de que se ha distribuido la ciudad en 12 puntos diferentes, uno de ellos es la depuradora y los otros 11 no son exactamente barrios de la ciudad, sino hemos hecho coincidir en la medida de lo posible, porque no es al 100% posible, pero en la medida de lo posible hemos hecho coincidir con lo que ellos llaman las unidades básicas de salud, los distritos sanitarios, no sé exactamente el nombre que ellos le tienen dado, pero aproximadamente que coincida con los distritos sanitarios de ellos en la medida que podemos, porque la red de alcantarillado es la que hay, entonces no es siempre posible. Porque lo que se trata es que ellos estudien los resultados que les pasa a la universidad de las muestras que nosotros les estamos remitiendo y los comparen exactamente con el nivel de contagio y el nivel de incidencia que tienen en cada una de estas zonas, ¿de acuerdo? Y ver si efectivamente hay una correspondencia de que cuando nos suben las aguas al cabo de los 8, 10 o 15 días a ellos también les sube y si cuando aquí vemos una bajada también se ve la bajada en el otro lado. La hora de toma de muestras en los diferentes puntos se ha tenido en cuenta atendiendo al periodo de máxima carga y el tiempo y recorrido de las aguas residuales hasta ese punto de muestra. Las tomas se realizan a la misma hora todas las semanas con una oscilación máxima de 15 minutos. De entre las cuestiones capitales que se tienen en cuenta a la hora de estudiar la correlación entre el material genético detectado en aguas residuales y la incidencia acumulada de casos, hay algunas variables a destacar y que pueden afectar a las muestras como la excreción del virus, las precipitaciones, el tamaño de la cuenca o los vertidos procedentes de industrias. El hecho de que exista un hospital, por ejemplo, te puede hacer que varíe sensiblemente la cosa, porque en el hospital lógicamente se concentran los enfermos y lógicamente donde hay más enfermos vamos a tener más carga viral. Por lo tanto, las cuencas donde hay un hospital hay que mirarlas, digamos, con mucho más cuidado porque podemos falsear datos que no sean la realidad. Podía ocurrir también lo mismo donde hubiera residencias de ancianos, cuando las residencias de ancianos estaban particularmente castigadas, hoy no es el caso.
Luego también nos puede influir mucho en que haya o no haya agua industriales en un momento determinado, que pueden hacer que se degrade todavía más pronto el material genético del virus y por tanto no podamos cogerlo, ¿no? Entonces, estos son variables que hay que tener en cuenta a la hora de analizar el tema. No es tan fácil como parece en un principio, es bastante más complicado. Si la incidencia acumulada es uno de los datos que analiza la Universidad de Córdoba, el otro indicador es el número de copias de ARN que hay en las aguas residuales en los diferentes puntos de muestreo que recogen las aguas residuales de las cuencas seleccionadas. En este punto entra en acción con un despliegue muy importante la Universidad de Córdoba, y lo hace a través de la unión de 3 áreas diferentes de las que Carmen Michán, profesora en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, nos ofrece los detalles de lo que ocurre una vez que los operarios de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba extraen las muestras. Primero hay que recepcionar las muestras. Hay que tener en cuenta que esas muestras en principio pueden ser infectivas. Ahí no solamente hay SARS-CoV-2, hay muchísimos virus, ¿no?, que son incluso hasta más contagiosos que el SARS-CoV-2. Entonces, cuando se recepcionan las muestras, lo primero que hay que hacer es eliminar de los contenedores, la parte exterior, todo tipo de material orgánico que pueda ser infeccioso. Una vez que ya los tenemos limpios, pues pasan a lo que llamamos el biomódulo. El biomódulo no es más que un laboratorio de seguridad biológica en el cual nos garantizamos que nosotros podemos trabajar sin infectarnos y además, sí, por supuesto, extender todo lo que se obtenga allí, todo el material que no salga al medio ambiente, porque también podemos de alguna forma contaminar el medio ambiente. Entonces esto se hace con un protocolo de seguridad muy estricto en el biomódulo. Entonces, claro, volvemos a lo que te he dicho antes, son volúmenes muy grandes. Entonces, para trabajar con seguridad, lo primero que tenemos que hacer es reducir el tamaño. Todo lo que sea reducir el tamaño nos va a permitir pues trabajar en unos espacios y manejar la muestra usando menos reactivos y por supuesto más condiciones de seguridad. Entonces lo que hacemos, una vez que está dentro, lo que hacemos es cambiar las condiciones físico-químicas de la muestra para tratar de precipitar, es decir, de extraer de esas muestras todo el material genético que tienen ahí. Además hay otra parte que también se hace, que es que a esa muestra se le añade otro virus distinto que no es infectivo, que lo usamos como control del proceso. Es decir, para tú comprobar que estás extrayendo todo el material genético que hay ahí y que además durante el proceso estás haciendo adecuadamente todos los pasos, lo que le añadimos es un ADN control, en este caso del mengovirus, ¿no?, que es un virus que nosotros sabemos su secuencia y su concentración y que determinamos de forma paralela al virus del SARS, para determinar, para comprobar, digamos, la garantía del proceso, es decir, que estamos haciendo todo correctamente. Cabe destacar que los departamentos participantes en los análisis pertinentes para obtener datos sobre la propagación del coronavirus y su detección precoz por zonas son los únicos equipos de investigación autorizados y capacitados por el Instituto de Salud Carlos III y la Consejería de Salud para el diagnóstico del SARS-CoV-2 en muestras biológicas potencialmente infectadas.
El proceso se inicia con la extracción de las muestras en las aguas residuales y continúa con la extracción del material genético para cuantificar las unidades genómicas de copias de ARN semana a semana. La determinación de partículas de SARS-CoV-2 en las aguas residuales se realiza o es la unión, necesita la unión de tres áreas diferentes, ¿no? O la experiencia de tres áreas diferentes de la Universidad de Córdoba. Por una parte el área de ingeniería química, por otra parte el área de bioquímica y biología molecular y finalmente el área de genética. Entonces, porque el proceso tiene como tres partes en sí. Entonces, una primera parte consiste en que cogemos estas aguas residuales, que son aguas sucias, que como ya habéis visto, se recogen de distintas arquetas que están en puntos de la ciudad de Córdoba, y esas aguas tenemos que precipitar y obtener el material genético que hay ahí. Entonces, para obtener ese material genético, esas aguas se someten a un procesamiento que consiste en la coagulación, precipitación de todo el material genético que hay suelto en las aguas. Entonces ahí lo que se usan cambios tanto en el pH, es decir, en componentes físico-químicos y como ya he dicho, cambios de pH y el uso de una sal de policloruro de aluminio, que lo que hace es que aglutina todas esas partículas virales, todas esas partículas de ADN, y hace que se vayan al fondo del tubo, ¿no? Entonces, de esa forma, pues nosotros podemos concentrar, partiendo de aproximadamente 200 mililitros de las aguas, al final terminamos en un material que es como aproximadamente 1 o 2 mililitros, es decir, como 100 veces menos, con lo cual nosotros podemos de ahí extraer lo que es el ADN del virus y después pues ya cuantificar específicamente las partículas del mismo. Después del tratamiento de las muestras en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Córdoba, quien se encarga de culminar el análisis es el Departamento de Genética. Allí se llevan a cabo las pruebas PCR de las muestras de aguas residuales. Juan José Garrido es el responsable del laboratorio en el que se realizan estos test, que tienen un proceso de desarrollo muy preciso, a la vez que interesante. El tratamiento del agua, que es el que se hace en el biomódulo, y la obtención de un sedimento, que es a partir del cual nosotros extraemos el ARN. Una vez que ese sedimento está obtenido a partir de la muestra de agua, de cada una de las muestras de agua, aquí en el laboratorio y en condiciones de seguridad biológica, lo que hacemos es extraer el ARN total de la muestra. Y a continuación, mediante PCR, lo que hacemos es un procedimiento para poner de manifiesto la presencia de trazas de ARN procedentes del virus. Es importante que quede claro que en las muestras de agua no existen viriones activos, sino que lo que detectamos, es decir, no son infectivas, aunque hay que considerarlas en condiciones de seguridad biológica porque son muestras de agua residuales, pero desde el punto de vista del SARS-CoV-2 lo que tratamos de poner de manifiesto es la presencia de restos del genoma del virus, en este caso restos del ARN, y eso lo hacemos en una primera etapa en la que se hace la extracción del ARN total y en una segunda etapa donde se hace la PCR propiamente dicha. La PCR tiene una primera etapa de retrotranscripción, de pasar el RNA a ADN, y a continuación se hace la PCR. El Departamento de Genética de la Universidad de Córdoba se dedica a testar la presencia de 3 genes distintos del coronavirus, un procedimiento bastante fiable.
alguno de ellos, si la muestra es positiva, alguno de ellos dará positivo. Normalmente, si la muestra es positiva, da al menos 2 de ellos positivos. Por eso testamos 3 como consecuencia de la complejidad de la muestra que estamos tratando. Analizamos 3 genes distintos mediante PCR y una vez obtenidos los resultados y la conversión digamos a la cantidad de virus o de ARN del virus que hay presente en la muestra, pues emitimos el informe que sale de aquí también de este laboratorio. Enviamos el informe a EMACSA y EMACSA pues se lo envía a la Delegación de Salud. En este proyecto concreto de búsqueda de restos de COVID-19 en Córdoba se analizan 12 muestras semanales en 2 obtenciones que corresponden a 12 colectores, pero la capacidad que tienen los equipos adquiridos por la universidad para hacer PCRs es mucho más alta. Esta máquina está preparada para hacer la friolera de 20.000 PCRs en una jornada. Y no solo para eso. La detección precoz no solo del coronavirus, sino de las nuevas cepas, también es una posibilidad al alcance del proyecto. El sistema de PCR que estamos usando es un kit comercial, que analiza la amplificación de 3 genes, como ya te he dicho antes. Eso te hace que sea muy fiable, realmente sea muy fiable. Incluso hemos estandarizado ese procedimiento a nivel de la comunidad, es decir, todas aquellas empresas privadas o públicas que se encarguen, que estén haciendo PCR y estén dando ese servicio a los ayuntamientos, que hay muchos en la comunidad, gestionados a partir de la Dirección General de Salud, de la Junta, están todos, digamos, estableciendo el estándar, ¿no?, de 3 genes, para que sea mucho más fiable. El sistema que estamos usando es un sistema comercial, y este fue el sistema comercial que se usó allá por diciembre del año pasado, a final de año, para poner de manifiesto la presencia de la cepa británica. Es decir, la cepa británica, este sistema, cuando falla la amplificación sobre el gen S, si ese fallo es muy frecuente, lo que está poniendo de manifiesto es la existencia de una irregularidad. Los británicos lo que hicieron fue poner de manifiesto que ese fallo en la amplificación del gen S con este sistema, lo que estaba detectando es la presencia de una mutación de una variante que fue la variante británica. Nosotros durante el mes de diciembre del año pasado, cuando estábamos analizando las muestras de la ciudad de Córdoba, estábamos viendo una frecuencia bastante alta de no amplificación en el gen S. Y probablemente como consecuencia de la presencia de la variante británica, que efectivamente a final del mes de diciembre, principio de año, se observó que empezó a ser muy mayoritaria. Nosotros pusimos, a petición de la Consejería de Salud, pusimos a punto un sistema de PCR lo específica, que es un sistema de PCR distinto, para poner de manifiesto la cepa británica, y efectivamente la estábamos viendo, ¿no? Ahora es el momento de ver el mapa de la ciudad de Córdoba. Aquí están representadas las cuencas de vertido seleccionadas para la toma de muestras en aguas residuales. Cada una de ellas se identifica con un código y corresponde a una localización geográfica. Asimismo, con una cruz roja, están marcados los hospitales de la ciudad, que, como hemos comentado, es una variable a destacar. La cuenca en la que ha estado presente un equipo de Onda Mezquita 7 Televisión para grabar la secuencia del extracto de aguas es la denominada 2B, la que coincide con la mayor parte de Fray Albino y donde se ubica el Centro de Salud Sector Sur Santa Victoria. En esta zona de Córdoba residen en torno a 15.000 vecinos. En dicho mapa se aprecia que la zona 3 coincide con puntos como La Trinidad, San Juan, Ciudad Jardín, Vista Alegre, Huerta de la Reina, Las Moreras, Las Margaritas o La Asomadilla. La zona 4 es la que conecta con Cañero, Parque Fidiana, Fátima, San Lorenzo, parte de Santa Marina, Santuario, Levante, Polígono de la Fuensanta y El Arcángel.
Y la zona 5 es la que tiene correspondencia con Palmeras, Miralbaida, Electromecánica, Huerta Santa Isabel en su parte oeste o el Camino de Torruñuelos. Visto y dicho lo cual, en este mapa de Córdoba se representa geográficamente de forma conjunta la incidencia acumulada de casos por cada 100.000 habitantes en 14 días del martes 4 de mayo y el jueves 6 de mayo, la cual se refiere a la del día de su toma de muestra. Por poner un ejemplo, la cuenca que nos ha servido de ejemplo gráfico audiovisual tuvo 278 casos por 100.000 habitantes el día de la toma de muestras. En esa semana, la de una toma de muestras que tuvo lugar entre el 4 y el 6 de mayo, se observa un aumento significativo del número de copias de ARN en solo 2 cuencas, la del Campo de la Verdad y Fray Albino o la del entorno de San Miguel. En la que nosotros hemos visitado, se detectaron 5,77 copias genómicas de SARS-CoV-2 por litro de agua residual, dato que se transforma a escala logarítmica para extraer la variación en el número de copias con respecto a la semana anterior. La semana anterior no se detectaron copias de ARN en esas cuencas, por eso el aumento es significativo. En cambio, 5 cuencas se mantuvieron estables, que son las de color verde. Una disminuye y en 3 hay una disminución significativa. Las disminuciones significativas se deben a que en esa semana no se han detectado copias de ARN en las aguas residuales de estas cuencas, pero sí había casos en los últimos 14 días. 5 casos en la cuenca de la zona de la Trinidad, 52 en la zona de Moreras, Huerta San Rafael y Campín, y 35 en la cuenca de Palmeras, Miralbaida y Parque Azahara. Una semana después, este era el mapa de la incidencia acumulada. En nuestra cuenca presentaba una tasa de 265 casos. En esa misma semana, se observa un aumento en el número de copias de ARN en 2 cuencas. 7 cuencas se mantienen estables y 5 de ellas sin detección de copias de ARN en aguas residuales, y una cuenca en la que disminuye el número de copias ARN. Existe una cuenca con disminución significativa en la variación de copias de ARN que se debe a que no se han detectado copias de ARN en la última semana. Sin embargo, sí había casos en esa cuenca, que es la cuenca del Campo de la Verdad y Fray Albino, con 47 casos de coronavirus en los últimos días por cada 100.000 habitantes. Y 7 días después, ya situados entre el 18 y el 20 de mayo, la incidencia era de 172 casos por cada 100.000 habitantes.
En este periodo se observa un aumento significativo del número de copias de ARN en 2 cuencas porque la semana anterior no se detectaron copias de ARN en esas cuencas, de ahí que el aumento sea significativo. En una cuenca se produce un aumento, que es la cuenca que hemos visitado, 6 se mantienen estables, 4 de ellas sin detección de copias de ARN en aguas residuales y en 2 cuencas disminuye el número de copias de ARN en aguas residuales. Por tanto, y a modo de conclusión, en estas 3 semanas de estudio a las que ha tenido acceso Onda Mezquitas 7 Televisión, entre el 3 y el 23 de mayo se puede observar una disminución de la incidencia acumulada en 10 cuencas de la ciudad de Córdoba. En cambio, aumentó levemente en 2 cuencas, las que reciben las aguas residuales de zonas de la ciudad como San Miguel, Capuchinos, El Salvador, La Compañía, San Francisco Ribera y la Catedral por un lado, y Cañero, Fidiana, Santuario, Levante, Sagunto, Viñuela Rescatado, Polígono de la Fuensanta, Arcángel y El Arenal por otro. En cuanto al número de copias de ARN, como hemos visto anteriormente, varía, y no se detectan copias de ARN en algunas cuencas de vertido cuando sí hay casos COVID en el periodo de estudio. Este proyecto está tutelado por la Junta de Andalucía y se cifró allá por julio del año pasado en 65.000 euros prorrogables, una prórroga a la cual se acogió Emaxa teniendo en cuenta las olas de coronavirus que llegaron tras el verano porque debía prestar un servicio pionero del que se sienten orgullosos. Tengo que reconocer que todo esto nos ha pillado por sorpresa a todos. El COVID fue algo que surgió de la noche a la mañana, había muchas dudas, muy pocas certezas y nosotros lo que tratamos fue de adelantarnos en la situación en la que nos tocó vivir en ese momento. Entendíamos que ese análisis de las aguas residuales, en cuanto tuvimos constancia de que realmente en las aguas residuales se podía hallar material genético causante del virus, causante del COVID, y que eso podría llevar hacia un análisis temprano o un sistema de alerta, creíamos que Emaxa debería de estar allí. No podíamos mirar para otro lado y desentendernos de algo tan importante para los cordobeses, porque en esos momentos, hablo del mes de julio del 2020, era cuando peor se estaba pasando. Entonces, como empresa pública que somos, decidimos dar un paso adelante, ser pioneros una vez más, que la empresa municipal de Agua de Córdoba está siendo pionera en muchas cosas y en esto no podía quedarse atrás. Y firmamos ese convenio a 3 bandas porque entendemos que la Junta de Andalucía necesitaba de nuestro apoyo y nosotros necesitamos del apoyo de la Junta de Andalucía en unión con la Universidad de Córdoba, porque tan importante es una parte como otra. Todas las 3 partes conforman un todo y son los que nos han llevado a este convenio y a este trabajo tan maravilloso que está dando tan buenos resultados para los cordobeses. Siempre me gusta resaltar de Córdoba que fue ahí donde, con la vigilancia de aguas residuales, se detectó por primera vez la variante británica, ¿no? Y esto es un logro que hay que destacarlo de ahí, ¿no? El siguiente punto es que las propias técnicas de muestreo, las técnicas de búsqueda de virus por PCR y posterior secuenciación en aguas residuales eran totalmente novedosas y obviamente en todo este tiempo se han puesto a punto y hemos aprendido mucho, bastante incluso para poder emprender la posibilidad de ir buscando variantes también, ¿no? También, otro punto importante, hemos aprendido mucho y ya tenemos establecido unas determinadas tablas que nos permiten prever cuántos casos puede haber en determinadas zonas de una ciudad en base a la carga de viriones, de partículas virales que se encuentren en aguas residuales. Claro, esto nos va a ayudar además muchísimo como alerta temprana cuando, por ejemplo, en Córdoba pues llegue, por cierto, y por suerte, llegue que no haya casos de COVID, ¿no? El de estar pendiente de que podamos detectar virus en aguas residuales incluso 1 o 10 días antes de que pueda haber casos clínicos. Y esto es un elemento de alerta temprana que es muy importante que podamos mantener. Un sentimiento de satisfacción, pero sobre todo de sentirse realizado, que comparte la empresa municipal de Aguas de Córdoba con la Universidad de Córdoba.
Hombre, la verdad que al principio fue un reto, ¿no? Al principio fue un reto cuando empezamos, básicamente porque no teníamos, o sea, éramos capaces de hacerlo, pero es un procedimiento que no es una PCR cualquiera, que es una de las cosas muy importantes que hay que tener en cuenta, porque PCRs pues se hacen en todos los laboratorios, pero esto es una PCR con unas características muy controladas, ¿no? Estamos diagnosticando una muestra, entonces al principio fue un reto y ahora, una vez salvadas las primeras dificultades que hubo, ¿no? Pues ahora es una satisfacción realmente muy grande, ¿no? Porque es un servicio que hacemos a la ciudad, ¿no? Y desde ese punto de vista estamos muy contentos, estamos muy contentos por dos razones. Primero, porque cubrimos una necesidad, es importante hacer esto. De hecho, digamos que nos hemos constituido un poco en la referencia para la Consejería de Salud en toda Andalucía. El Ayuntamiento de Córdoba y la colaboración con la UCO fueron pioneros en esto. Nosotros únicamente hemos sido la correa de transmisión, los que lo hemos hecho, pero realmente tanto la Universidad de Córdoba como el Ayuntamiento de Córdoba fueron los que realmente capitanearon esta propuesta, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros la verdad que estamos muy contentos porque consideramos que estamos dando la oportunidad a una necesidad para controlar la situación en una ciudad como Córdoba. Y en segundo lugar, bueno, porque es un servicio también, ¿no? Es importante que nosotros entendamos que la universidad está para eso también, ¿no? Para dar servicio a la sociedad y para atender a las demandas, ¿no? que en ese momento hay. Y en esta situación de pandemia esto realmente es muy importante. Es muy importante porque te permite, como estamos viendo en los resultados y eso, te permite hacer un seguimiento de la situación sanitaria de la ciudad, ¿no? Es muy importante, ¿no? Es muy importante. Estamos muy contentos y la verdad es que esperemos que tenga continuidad, ¿no? Porque sí que se está viendo que hay, digamos, planteamientos preventivos, ¿no? Es decir, los resultados que estamos obteniendo, podemos prevenir un poco la situación a 2 semanas vistas, ¿no? Un poco lo que estamos viendo en los resultados, con lo cual es muy importante, ¿no? Es muy importante pues saber en qué situación está, ¿no? Es verdad que ahora estamos como en una situación como muy controlada, gracias a las vacunas, ¿no? Pero las nuevas variantes siguen constituyendo una amenaza, ¿no? Una amenaza digamos, a esa situación de más o menos estabilidad que nos dan las vacunas, ¿no? Esto no se ha acabado, desgraciadamente, y bueno, pues necesitamos seguir trabajando y necesitamos seguir aportando esta información tan importante a los organismos sanitarios, ¿no? de la comunidad y a los provinciales, ¿no? Este trabajo de investigación de la Universidad de Córdoba, realizado de la mano de EMACSA y tutelado por la Consejería de Salud y Familias, forma parte de las claves que permiten a las administraciones anticiparse a la aparición de posibles nuevos brotes en la población para tomar medidas de contención. Es el único de toda Andalucía que incorpora a la universidad para realizar la investigación de las aguas residuales. Lo van a seguir haciendo, porque proyectos como este vienen para quedarse, por el bien de la seguridad y la salud de los cordobeses.
con Emaxa todo será más fácil, más rápido y más cómodo, porque ponemos a disposición de nuestros clientes un nuevo cajero automático en nuestras instalaciones, donde puedes pagar tus facturas de forma sencilla. También puedes realizar tus pagos en nuestra web www.emaxa.es o llamando al 900 700 070. Emaxa mejora contigo.